¿Alguna vez has oído hablar de animales que pueden sentir cosas que los humanos no podemos? ¿Y si te dijera que un simple gato es capaz de predecir el momento exacto en que alguien se irá? Suena imposible, ¿verdad? Pero esta historia real te pondrá la piel de gallina. Médicos, enfermeras y familiares se quedaron sin palabras cuando notaron un patrón aterrador. Este gato siempre se subía a la cama de ciertos pacientes y poco después sucedió algo increíble. Imagínese estar en un hospital o en una residencia de ancianos, un entorno tranquilo donde cada detalle puede parecer ordinario. Pero entre las camas y los pasillos hay un felino especial. Camina despacio, vigilando cada esquina como si supiera algo que nadie más nota. A veces se acerca a un paciente, se acurruca a su lado y pasa horas allí sin moverse. Al principio parecía un comportamiento aleatorio, hasta que los empleados comenzaron a notar una coincidencia aterradora. Cada vez que este gato elegía a alguien para dormir, a su lado algo sucedía. Los médicos no podían explicarlo, las enfermeras comenzaron a sospechar y los familiares comenzaron a preguntarse: ¿este gato tiene un sexto sentido? ¿Puede sentir cuando una persona está a punto de dar su último aliento? La ciencia ya ha demostrado que los animales perciben los cambios en el cuerpo humano incluso antes de que nosotros los notemos. Los perros pueden detectar enfermedades como el cáncer y predecir ataques epilépticos. Pero los gatos podrían tener un don aún más misterioso, un don capaz de sentir la presencia de la muerte antes de que llegue. Si se tratara de un caso aislado, tal vez podríamos llamarlo coincidencia. Pero, ¿y si te dijera que este gato lo hizo varias veces, siempre con el mismo resultado? Lo que antes parecía un comportamiento extraño, ahora se ha convertido en un misterio inquietante. Y esta no es una historia ficticia, es un caso real que llamó la atención de expertos de todo el mundo. Ahora, quiero saber de ti. ¿Crees que los animales tienen un sexto sentido? ¿Alguna vez has presenciado algo similar con tu mascota? Deja tu comentario a continuación y cuéntame tu experiencia. Y si encuentra esta historia intrigante, espere hasta que escuche el informe de aquellos que vivieron con este gato y vieron todo suceder con sus propios ojos. Lo que hizo a continuación te pondrá la piel de gallina. Era un lugar tranquilo, uno de esos hospitales donde el tiempo parece pasar más despacio. Los largos pasillos, iluminados por una luz fría, se llenaban con el suave sonido de los pasos de las enfermeras, el pitido constante de los monitores y el murmullo de las conversaciones discretas entre los visitantes. Los pacientes iban y venían, algunos mejoraban y eran dados de alta, mientras que otros enfrentaban sus últimos días allí. Pero entre las camas, entre las sábanas blancas y el equipo médico, había algo inusual: un gato. Un simple gato que, a primera vista, parecía una mascota más del hospital, deambulando tranquilamente por los pasillos. Pero ese gato no era como los demás. Se llamaba Oscar. Para los que no prestaban atención, no era más que otro felino de pelaje suave y ojos atentos, que se acurrucaba en los rincones más cálidos y observaba todo lo que le rodeaba. Había sido recibido por los empleados años antes y pronto se convirtió en parte de la rutina del hospital. Durante el día se escondía debajo de las sillas de la recepción o se estiraba al sol cerca de las ventanas. Pero por la noche, hacía algo que nadie podía explicar. Al principio fue sutil. Las enfermeras comenzaron a notar que Oscar, que antes parecía indiferente a la gente, de repente comenzó a comportarse de manera extraña con ciertos pacientes. En lugar de simplemente caminar por el hospital, pareció tomar una decisión: elegir una habitación específica y, sin dudarlo, saltar a la cama de un paciente. Allí se sentaba, se acurrucaba junto a la persona y simplemente se quedaba allí, inmóvil, observando todo. Al principio, nadie pensó que fuera otra cosa que el comportamiento habitual de un gato al que le gusta el calor y la comodidad.
Pero pronto comenzó a surgir un patrón. Óscar nunca eligió a ningún paciente, no se subió a ninguna cama, siempre elegía a los que estaban en sus últimos momentos. Y lo más aterrador fue que unas horas después, la persona que eligió falleció. Era como si lo supiera, como si sintiera algo que nadie más podía percibir. Las enfermeras comenzaron a comentar entre sí, primero en tono de broma, luego con un dejo de inquietud. Si Óscar elige su cama, es una señal de que su momento está llegando, dijeron algunos. El caso se convirtió en un misterio dentro del hospital, algo que muchos trataron de ignorar, pero que nadie podía negar realmente. Los médicos comenzaron a observar el comportamiento del gato más de cerca. Nunca cometió errores. Cada vez que se acostaba al lado de alguien, sucedía lo inevitable. Algunos trataban de alejarlo de las habitaciones de los enfermos terminales, pero él regresaba, insistente, maullando y arañando la puerta hasta que lo dejaban entrar. Y en cuanto podía, se metía en la cama y se sentaba al lado de la persona que, en pocas horas, exhalaría su último suspiro. Era como si estuviera allí para consolarlos, para asegurarse de que no estaban solos en esos momentos finales. Fue entonces cuando empezaron a surgir las preguntas. ¿Cómo podría un gato predecir la muerte? ¿Era un instinto natural? ¿Una habilidad que la ciencia aún no comprendía? ¿O algo más? ¿Algo más allá de lo que el ojo podía ver? El misterio crecía día a día, y la presencia de Óscar en las habitaciones se volvía cada vez más imposible de ignorar. No era un gato cualquiera, era un presagio, una señal silenciosa de que la muerte estaba cerca. Los funcionarios del hospital comenzaron a documentar sus acciones, anotando cada vez que elegía a un paciente. Los médicos intrigados trataban de encontrar explicaciones científicas, mientras algunos familiares sentían una mezcla de miedo y gratitud por ese pequeño felino que parecía, de alguna manera, entender lo que estaba a punto de suceder. Pero la verdad era que nadie lo sabía con certeza. Lo único que se sabía era que cuando Óscar se metía en la cama de un paciente, todo el mundo ya sabía lo que se avecinaba, y lo que sucedió después hizo que esta historia fuera aún más increíble. Fue en una tarde aparentemente ordinaria cuando el primer caso realmente llamó la atención de todos. El paciente, un anciano llamado Antonio, había estado hospitalizado durante semanas. Su estado clínico era estable, y a pesar de la fragilidad de su edad, los médicos no preveían nada alarmante. Recibía visitas con regularidad. Le gustaba contar historias del pasado y siempre que podía, caminaba por el pasillo apoyado en su bastón. Pero esa tarde, algo cambió. Óscar, el gato del hospital, que hasta entonces nunca había mostrado interés por ese paciente en concreto, entró en la habitación de Antonio de forma decidida. No era como las otras veces en las que se limitaba a merodear por las camas o acurrucarse a los pies de los pacientes. Esta vez se subió directamente a la cama, se acostó junto a Antonio y nunca se fue. El hombre, sorprendido, pasó su mano por el pelo del felino, encontrando curioso que hubiera elegido precisamente su cama para descansar. Las enfermeras, que ya estaban familiarizadas con el peculiar comportamiento de Óscar, intercambiaron miradas discretas, pero nadie dijo nada. Pasaron las horas y el gato seguía allí. No se movía, no buscaba comida, no parecía querer explorar otros lugares. Simplemente se quedó callado junto al paciente, como si esperara algo. Antonio, al notar el diferente ambiente, hizo un comentario relajado a una enfermera que entró para revisar sus signos vitales. «Siento que tengo un nuevo amigo. Le debo de gustar». La enfermera sonrió, pero por dentro sintió un escalofrío que le recorría la espalda. El comportamiento de Óscar ya no era una novedad para el equipo, y muchos sabían lo que podía significar.
A la mañana siguiente, la habitación de Antonio estaba en silencio. Cuando las enfermeras entraron a hacer el control matutino, encontraron a Óscar todavía acostado junto al paciente, pero esta vez el hombre ya no respiraba. Había muerto durante la noche, sin signos de dolor o sufrimiento. El gato permaneció allí unos minutos más antes de levantarse y salir tranquilamente por la puerta, como si su misión estuviera cumplida. La noticia se extendió rápidamente entre los empleados. El caso de Antonio no fue el primero, pero sí el primero que realmente hizo que todos se detuvieran a reflexionar. Antes, el comportamiento del gato era solo una curiosa peculiaridad, algo que podía ignorarse como una simple coincidencia. Pero ahora, los patrones se estaban volviendo evidentes. Cada vez que Óscar elegía a un paciente para acostarse a su lado, poco después ocurría un desenlace inevitable. Los médicos comenzaron a analizar los registros anteriores y se dieron cuenta de que la presencia del gato, junto a ciertos pacientes, precedía de una manera aterradoramente precisa a sus muertes. Las enfermeras, que anteriormente se habían reído de la idea de un gato de presagio, comenzaron a tomarlo más en serio. Algunos trataron de alejarlo de ciertas habitaciones, temiendo que su presencia fuera un mal presagio y que los pacientes se asustaran. Pero Óscar insistió. Cuando se le impidió entrar, maulló incesantemente fuera de la puerta, arañando y tratando de llegar al paciente. Y cuando por fin consiguió entrar, se acomodó en silencio, como si estuviera seguro de que aquel era su lugar. La tensión comenzó a crecer entre los empleados. Algunos veían la situación con admiración, como si Óscar fuera un ángel silencioso que ofrecía consuelo a los que se iban. Otros lo veían con miedo, como si fuera un presagio inevitable, una señal de que ya no había esperanza. Algunos miembros de la familia se emocionaron al verlo junto a sus seres queridos en los últimos momentos, mientras que otros se sintieron incómodos, sin saber cómo interpretar esa presencia. La pregunta que todo el mundo empezó a hacerse fue, ¿podría ser solo una coincidencia? ¿O había algo más grande detrás del comportamiento de este gato? Los registros eran claros, y los informes de las enfermeras y los médicos mostraban que había sucedido muchas veces. Pero si realmente no fue una coincidencia, ¿cómo explicarlo? El gato sintió algo, detectó señales que los humanos no podían percibir, o había algo más, algo que iba más allá de la comprensión de la ciencia. Estas preguntas comenzaron a dividir opiniones dentro del hospital, pero la única certeza que todos tenían era que Óscar seguiría haciendo lo que siempre había hecho. Y lo que sucedió en los días siguientes no hizo más que reforzar el misterio. El comportamiento de Óscar comenzó a ser imposible de ignorar. No era un gato cualquiera, mientras que a mí no siento. Muchos felinos les gusta deambular sin rumbo, elegir al azar dónde dormirán o jugarán. Óscar parecía tener un propósito claro. No elegía cualquier cama, cualquier paciente. Cada vez que caminaba por los pasillos del hospital, era como si estuviera buscando algo. Sus ojos vigilantes observaban cada detalle, su cola se movía lentamente, y cuando finalmente tomó una decisión, nadie pudo hacerle cambiar de opinión. Las enfermeras comenzaron a prestar más atención, tratando de entender qué hacía que Óscar eligiera a un paciente e ignorara a tantos otros. Al principio pensaron que se acercaba a los más tranquilos, tal vez a los que les gustaban más los animales. Pero esta teoría pronto se desmoronó. Muchos pacientes trataban de llamarlo, ofreciéndole afecto e incluso golosinas, pero él permanecía impasible, como si no pudiera distraerse de su misión. No acudió a cualquiera, solo a los que parecían estar en sus últimos momentos. Y lo más extraño es que nadie se dio cuenta de que esta era en fase final, excepto Óscar. Caminaba lentamente con la mirada fija y luego, cuando había elegido un paciente, se subía a la cama y se sentaba a su lado. No de una manera inquieta o buscando atención. Se quedó allí, inmóvil, mirando,
como si estuviera esperando algo. No ronroneaba, no jugaba, no pedía afecto. Se limitó a mirar, y si alguien intentaba sacarlo, él regresaba. Siempre volvía. En ese momento, el personal del hospital ya no veía el comportamiento del gato como una simple curiosidad. Algo mucho más grande estaba sucediendo. Médicos y enfermeras comenzaron a anotar las veces que Oscar se acercaba a ciertos pacientes, y, sin fallar ni una sola vez, el resultado era siempre el mismo. A las pocas horas, ese paciente fallecía. Esto generó una mezcla de admiración e inquietud. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo podría un animal predecir algo que incluso los médicos más experimentados no podían detectar con precisión? Comenzaron a surgir teorías. Algunos dijeron que percibió cambios sutiles en el olfato de los pacientes, un olor que indicaba que el cuerpo se estaba derrumbando. Otros creían que percibía variaciones en la temperatura o los latidos del corazón de los que estaban a punto de partir. Pero había quienes pensaban que la explicación iba mucho más allá de la ciencia. Para ellos, Oscar no solo estaba detectando signos físicos, sino algo que los humanos no podemos entender. ¿Podía de alguna manera sentir la presencia de la muerte antes de que llegara? El equipo comenzó las pruebas. Trataron de evitar que el gato entrara en algunas habitaciones solo para ver qué pasaba. Pero Oscar fue persistente. Rascó la puerta, maulló sin cesar y se negó a irse hasta que le permitieran entrar. Y cuando finalmente lograron mantenerlo alejado de un paciente, ese paciente falleció sin que el gato estuviera presente. La única diferencia era que esta vez el ambiente parecía más frío, más solitario, porque cuando Oscar estaba allí, los pacientes no se iban solos. Siempre estaba ahí para acompañarlos, como si su presencia sirviera de consuelo en los últimos momentos. Esto provocó que muchos empleados comenzaran a ver a Oscar como algo más que un simple gato. Para algunos era un ángel silencioso, una presencia que venía a asegurarse de que nadie se enfrentara a la muerte sin compañía. Para otros era un presagio inevitable, una señal de que el tiempo se había agotado. Pero lo que nadie podía negar era que Oscar lo sabía. Siempre lo supo. El misterio no hizo más que aumentar. Algunos miembros de la familia comenzaron a preguntarse si la presencia del gato era una advertencia o un regalo. Muchos creyeron que, de alguna manera, ofrecía una especie de despedida, un consuelo tranquilo en un momento de extrema fragilidad. Otros se preguntaban si su presencia no aceleraba lo inevitable. Pero, independientemente de la opinión, una cosa era segura. Cada vez que Oscar se subía a una cama, su destino ya estaba definido. Y lo que sucedió después solo lo hizo aún más aterrador. La rutina en el hospital ya no era la misma. El comportamiento de Oscar ha pasado de ser solo un detalle curioso a convertirse en un fenómeno imposible de ignorar. El equipo médico, previamente escéptico, comenzó a observar cada movimiento del gato con especial atención. Y así fue como se hizo evidente algo aterrador. Todos los pacientes que Oscar eligió, sin excepción, murieron poco después. Las denuncias se hicieron cada vez más frecuentes. Las enfermeras comenzaron a comentar en 1900 voz baja en los pasillos, evitando hablar en voz alta, como si tuvieran miedo de llamar la atención del gato. Con cada nueva elección suya, una mezcla de aprensión y respeto se apoderó del hospital. No fue un hecho aislado, no fue una coincidencia, era un patrón, y era imposible no darse cuenta. Una noche, un enfermero llamado Ricardo, que trabajaba en la sala de cuidados paliativos, fue testigo de algo que lo hizo cuestionar todo lo que creía. Un paciente llamado señor Enrique había estado hospitalizado durante unas semanas. A pesar de su avanzada edad, su estado de salud era relativamente estable. Esa noche, Ricardo vio a Oscar entrar en la habitación del paciente, caminar lentamente hacia la cama y, sin dudarlo,
trepar y acurrucarse junto al hombre. La enfermera no prestó mucha atención en ese momento, solo miró con curiosidad. Pero cuando regresó a esa habitación unas horas más tarde, notó algo que le heló la columna vertebral. El señor Enrique ya no respiraba. Su muerte había sido pacífica, sin signos de sufrimiento. Y Óscar seguía allí, acostado a su lado, inmóvil, como si siguiera su paso hacia el otro lado. Esa mañana, Ricardo no pudo dormir. Lo que había presenciado era imposible de ignorar. Habló con otros empleados y se dio cuenta de que todos habían sido testigos de algo similar. Cada vez que Óscar yacía al lado de un paciente durante mucho tiempo, ese paciente moría poco después. Lo más extraño, nunca cometió errores. Nunca. Fue entonces cuando el equipo médico decidió probar algo diferente. Si ese gato realmente podía predecir la muerte, ¿podría anticipar ciertas situaciones médicas? ¿Podría su comportamiento ser utilizado para alertar a los profesionales sobre un empeoramiento de la condición de los pacientes? Pero cuando comenzaron a seguir de cerca cada una de las visitas de Óscar, se dieron cuenta de que no había un patrón clínico obvio que justificara su elección. En algunos casos, los pacientes tenían una enfermedad terminal, pero en 1900 otros todavía parecían tener días o incluso semanas por delante. El misterio no hizo más que aumentar. Las historias comenzaron a difundirse. Los médicos de otros sectores, que anteriormente habían visto los informes como meras supersticiones, comenzaron a tomar el asunto en serio. Algunos comenzaron a consultar los registros y notaron que Óscar ya había identificado a decenas de pacientes a punto de morir, siempre con una precisión inquietante. Y entonces comenzaron las preguntas. ¿Estaba sintiendo algo que los humanos no podían percibir? ¿Algún cambio sutil en el cuerpo de los pacientes? ¿O había algo más, algo que iba más allá de la explicación científica? Los miembros de la familia también comenzaron a notar la presencia del gato y reaccionaron de diferentes maneras. Algunos agradecieron saber que sus seres queridos no se iban solos. Sintieron consuelo al ver a ese pequeño guardián junto a sus familiares en los últimos momentos. Otros, sin embargo, se desesperaron cuando vieron a Óscar entrar en la habitación, tomando su presencia como una sombría advertencia, un aviso inevitable de que el tiempo se acababa. A medida que pasaban los días, las historias se volvían cada vez más escalofriantes. En una ocasión, una enfermera informó que Óscar pasó toda la noche merodeando por la puerta de una habitación, maullando insistentemente, arañando la madera como si estuviera tratando de entrar. Los empleados pensaron que era extraño, pero no abrieron la puerta. El paciente, en el interior, parecía estable y no querían molestarlo. Sin embargo, unas horas más tarde, cuando fueron a revisar, se dieron cuenta de que había muerto. Fue en este punto que todos se dieron cuenta de que no importaba si el gato estaba físicamente presente en la habitación o no. Él lo sabía. A estas alturas ya nadie lo dudaba. Óscar no solo acompañaba a los pacientes que estaban a punto de irse, sino que lo sabía antes que nadie. Y este misterio, que desafiaba toda lógica médica, comenzaba a adquirir proporciones aún mayores. Para entonces, el misterio de los Óscar ya había adquirido proporciones inimaginables. Todo el hospital hablaba de él, y su fama comenzó a extenderse más allá de los fríos y silenciosos pasillos del edificio. Médicos, enfermeras, pacientes y familiares ya no podían ignorar el hecho de que este gato parecía tener un don incomprensible, una capacidad casi sobrenatural para predecir cuándo alguien estaba a punto de morir. Pero, ¿cómo fue esto posible? ¿Cómo podría un simple gato, sin ningún entrenamiento o conocimiento médico, percibir algo que ni siquiera los profesionales de la salud más experimentados podrían detectar? ¿Tiene la ciencia alguna respuesta a este fenómeno? ¿O estaríamos ante algo mucho más grande, algo que iba más allá de la lógica y entraba en el campo de lo inexplicable?
Los expertos comenzaron a estudiar el comportamiento de Oscar, tratando de entender si había alguna explicación biológica para su extraña habilidad. Algunos científicos han sugerido que los gatos, al igual que otros animales, tienen sentidos extremadamente agudos, capaces de captar cambios sutiles en el entorno y especialmente en el cuerpo humano. Uno de los factores más discutidos fue el sentido del olfato felino. Las investigaciones han demostrado que los perros son capaces de detectar enfermedades como el cáncer y la diabetes con solo el olor del cuerpo humano. Esto sucede porque ciertas enfermedades alteran la composición química del organismo, liberando olores que pasan desapercibidos para el ser humano, pero que son fácilmente detectables por animales con un sentido del olfato tan agudo. En el caso de Oscar, los investigadores creen que podría haber notado la liberación de sustancias químicas en el cuerpo de los pacientes en los últimos momentos de vida. Cuando una persona está a punto de fallecer, se producen cambios metabólicos sutiles, y algunos de ellos pueden liberar olores que son imperceptibles para nosotros, pero claros para un gato entrenado, o en el caso de Oscar, naturalmente sensibles a estos cambios. Este comportamiento explicaría por qué ignoró a algunos pacientes y eligió a otros. No estaba prediciendo místicamente la muerte, sino más bien identificando patrones químicos y fisiológicos que indicaban que el fin estaba cerca. Otra hipótesis científica planteada fue la capacidad de los gatos para percibir las variaciones de la temperatura corporal humana. Algunos expertos han sugerido que a medida que los órganos comienzan a fallar y la circulación sanguínea cambia, la temperatura corporal puede sufrir ligeros cambios. Para un gato que instintivamente busca calor, estos cambios podrían ser una indicación de que algo estaba a punto de suceder. Por lo tanto, podría estar reaccionando a un instinto biológico y no a un fenómeno sobrenatural. Pero si la ciencia ofrecía algunas respuestas plausibles, eso no impidió que surgieran otras teorías mucho más misteriosas e inquietantes. Entre los propios empleados del hospital, algunas personas llegaron a creer que Oscar no solo notó cambios físicos en los pacientes, sino algo mucho más que eso. Para estos empleados, el gato podía sentir la presencia de la muerte, como si fuera un mensajero silencioso, un guardián que estaba allí no solo para observar, sino para acompañar a las almas en su viaje final. Las teorías espirituales comenzaron a circular. Algunas personas creían que Oscar podía ver lo que nosotros no podemos ver, como entidades o presencias al otro lado. Los informes de animales que parecen reaccionar a fuerzas invisibles han existido durante siglos. Hay varias historias sobre perros y gatos que se comportan de manera extraña en lugares donde han ocurrido muertes o eventos trágicos. Muchas culturas creen que los felinos tienen una conexión especial con el mundo de los espíritus. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los gatos eran considerados criaturas sagradas, capaces de proteger a sus dueños contra los malos espíritus. ¿Y si Oscar fuera más que un gato con un sentido del olfato sensible? ¿Y si, de alguna manera, era un guía espiritual? Un ser que ayudaba a la transición de los que se iban. Algunos informes de familiares afirmaron que, cuando vieron a Oscar junto a sus seres queridos en los últimos momentos, sintieron una paz inexplicable. Para estas personas no era un presagio de muerte, sino más bien un consuelo, un guardián silencioso que se aseguraba de que nadie se quedara solo. Todavía había quienes veían el fenómeno bajo una luz más oscura. Algunas personas creían que la presencia de Oscar podría acelerar el proceso de la muerte. Influyó su energía de alguna manera. Su mera presencia hacía que los pacientes se rindieran al destino inevitable. Aunque no había evidencia de que el gato causara algún tipo de daño a los pacientes,
La mera idea de que un animal pudiera estar directamente relacionado con los últimos momentos de una persona generó una mezcla de asombro y miedo. Con tantas explicaciones surgidas, algunas basadas en la ciencia, otras llenas de misterio, una cosa era innegable: nadie más podía mirar a Oscar de la misma manera. No era solo un gato que deambulaba por los pasillos del hospital, se convirtió en un símbolo, una presencia enigmática que dividía opiniones y desafiaba todo lo que sabíamos sobre la vida y la muerte. Pero mientras los expertos debatían qué teoría tenía más sentido, Oscar continuó con su rutina, silencioso y decidido, eligiendo a sus pacientes con la misma precisión aterradora, y lo que sucedió después solo hizo que este misterio fuera aún más inquietante. El misterio que rodeaba a Oscar comenzó a extenderse más allá de los pasillos del hospital. Lo que antes era solo un secreto compartido entre médicos, enfermeras y familiares, pronto se convirtió en una historia que despertó curiosidad y fascinación en todo el mundo. Todo comenzó cuando uno de los médicos, impresionado por la precisión del gato para predecir la muerte de los pacientes, decidió documentar cada uno de sus movimientos. Anotó horas, fechas, nombres y patrones, y cuanto más lo escribía, más imposible se volvía a negar que algo extraordinario estaba sucediendo. La noticia no tardó en llamar la atención. Primero, fueron los periódicos locales los que comenzaron a informar sobre la historia de un gato que misteriosamente sabía exactamente cuándo alguien estaba a punto de morir. Pero pronto, los principales medios de comunicación internacionales se interesaron. Programas de televisión, revistas y sitios de noticias comenzaron a informar sobre el fenómeno. Los reporteros llegaron al hospital tratando de entender de cerca cómo este pequeño felino, aparentemente ordinario, estaba desafiando la lógica de la medicina. Algunos incluso pidieron acompañarlo, con la esperanza de presenciar con sus propios ojos ese impresionante comportamiento. Y, como siempre, Oscar no defraudó. La historia se volvió viral de una manera abrumadora. Las redes sociales comenzaron a debatir el caso y las opiniones se dividieron rápidamente. Para algunas personas, Oscar era un verdadero ángel de la guarda. Él no trajo la muerte, sino el consuelo, un compañero silencioso que se aseguraba de que nadie se quedara solo. Muchos miembros de la familia informaron que, cuando vieron al gato junto a sus seres queridos en los últimos momentos, sintieron una paz inexplicable. Una mujer, cuya madre había estado hospitalizada durante meses, dio un emotivo testimonio diciendo que hasta su último aliento su madre permaneció tranquila, sosteniendo la pata de Oscar. Era como si él estuviera allí para asegurarse de que ella no tuviera miedo, dijo entre lágrimas. Pero no todos veían al gato como un guardián benévolo. Algunas personas se sobresaltaron, incluso lo llamaron un oscuro presagio, una señal inevitable de que la muerte estaba cerca. Incluso hubo quienes creyeron que su presencia podría acelerar el proceso, que de alguna manera el simple hecho de que Oscar se subiera a la cama de un paciente selló su destino. Algunos pacientes, al enterarse de la historia, le pidieron que no entrara en sus habitaciones, temiendo que su visita significara un aviso de que no había más tiempo. El hospital tuvo que tomar medidas para tranquilizar a la gente de que el gato no representaba ningún peligro, pero el miedo y la superstición ya se habían extendido. Los médicos comenzaron a ser buscados por especialistas de diversas áreas. Los psicólogos trataron de comprender el impacto emocional de la presencia del gato en la mente de los pacientes y las familias. Los científicos estudiaron sus patrones de comportamiento y buscaron explicaciones racionales.
Los espiritistas veían en él a un ser iluminado, un espíritu que tenía la misión de acompañar a los que se iban. El debate se intensificó aún más cuando comenzaron a surgir casos similares en todo el mundo. Las personas han reportado experiencias con sus propias mascotas que parecían sentir la enfermedad o incluso predecir la muerte de sus dueños. En medio de toda esta repercusión, Oscar siguió siendo el mismo. No parecía importarle las cámaras, los periodistas o el alboroto a su alrededor. Para él, nada había cambiado. Siguió caminando por los pasillos del hospital, observando, eligiendo, subiéndose a las camas y acurrucándose junto a pacientes que, en pocas horas, exhalarían su último aliento. La historia cobró aún más fuerza cuando los investigadores decidieron publicar un artículo científico sobre el comportamiento de Oscar. Documentaron todos sus casos, analizaron los factores implicados y trataron de explicar cómo un gato podía predecir algo tan definitivo como la muerte. El estudio sugirió algunas teorías, incluida la hipótesis de que los gatos pueden detectar variaciones sutiles en el olor corporal humano cuando los órganos comienzan a fallar. Pero incluso con estas explicaciones, muchas personas creían que la ciencia todavía no tenía todas las respuestas. El impacto del caso fue tan grande que se empezaron a escribir libros sobre él. Los documentales exploraron su trayectoria en profundidad, entrevistando a médicos, enfermeras y familiares que presenciaron su comportamiento. La historia ha sido traducida a varios idiomas, siendo compartida y discutida en todo el mundo. Las personas que nunca antes habían estado interesadas en los gatos, ahora veían a estos animales con nuevos ojos. Oscar no era un felino cualquiera. Se convirtió en un símbolo, un enigma viviente que desafió nuestra comprensión de la vida y la muerte. Pero mientras el mundo trataba de encontrar respuestas, Oscar simplemente continuó con su misión silenciosa. Y lo que sucedió después solo reforzó aún más el misterio que lo rodeaba. A medida que pasaban los días, las semanas y los meses, el impacto emocional de la presencia de Oscar se hizo aún más evidente dentro del hospital. Las enfermeras, los médicos y los pacientes comenzaron a mirar a ese pequeño gato de una manera diferente. Para algunos, era un consuelo silencioso en los momentos más difíciles. Para otros, su presencia les puso la piel de gallina y la incertidumbre. Pero una cosa era innegable: nadie podía ignorarlo. El personal médico, inicialmente escéptico, comenzó a ver a Oscar no solo como una mascota del hospital, sino como una parte esencial de la rutina de los enfermos terminales. Muchos profesionales de la salud lidiaban con la muerte a diario, pero había algo diferente cuando Oscar estaba presente. Las enfermeras informaron que en las habitaciones donde se sentaba junto a un paciente, el ambiente parecía más tranquilo. No había desesperación, no había miedo. Era como si su presencia trajera una especie de aceptación inevitable. No estaba allí para asustar, sino para consolar, para ofrecer compañía en esos últimos momentos en los que la soledad podía ser abrumadora. Los pacientes, cuando se enteraron de la historia de Oscar, reaccionaron de diferentes maneras. Algunos temían verlo merodear por sus habitaciones, temiendo que su presencia fuera una señal de que el tiempo se estaba acabando. Hubo informes de pacientes que pidieron que se mantuvieran alejados del gato, como si, al evitar su acercamiento, también pudieran evitar su propia muerte. Pero otros vieron su presencia como un regalo, un toque de ternura en medio de la incertidumbre, un recordatorio de que, incluso en el último momento, nadie tiene que irse solo. Uno de los casos más emocionantes fue el de una anciana, llamada Doña Laura. Ya llevaba meses hospitalizada y su familia no podía visitarla con frecuencia. Cada día se volvía más frágil, más callada, como si se estuviera preparando para decir adiós.
hasta que, una noche, Óscar entró en su habitación y se metió en su cama. Se sentó a su lado y por primera vez en semanas las enfermeras la vieron sonreír. A la mañana siguiente, cuando regresaron para verificar su estado, ya no estaba. Su expresión era serena, sin ningún signo de sufrimiento. Y, hasta los últimos momentos, Óscar estuvo ahí, asegurándose de que no estuviera sola. Este tipo de experiencia hizo que muchos profesionales creyeran que el gato tenía un propósito mayor que solo ser un observador. ¿Realmente sintió que la muerte se acercaba o simplemente estaba ofreciendo consuelo a aquellos que más lo necesitaban? La ciencia trató de explicarlo, pero las emociones hablaron más fuerte. Para aquellos que presenciaron su actuación de cerca, no se trataba solo de la química corporal o los cambios en la temperatura corporal de los pacientes. Era algo más allá de eso, algo profundo, algo que tocaba el alma. Y entonces surgió una gran pregunta: ¿y si Óscar no era el único? ¿Otros animales también tienen esta sensibilidad? Muchos comenzaron a compartir relatos sobre perros que advertían a sus dueños de enfermedades, gatos que se comportaban de manera extraña antes de un evento trágico, e incluso pájaros que parecían predecir cuándo alguien de la familia estaba a punto de irse. El caso de Óscar ha abierto una nueva discusión sobre la conexión entre animales y humanos. ¿Los animales perciben cosas que simplemente ignoramos? ¿Pueden sentir emociones, cambios de energía o incluso la presencia de la muerte antes de que podamos entenderla nosotros mismos? Se consultó a expertos en comportamiento animal y muchos afirmaron que la conexión entre humanos y animales va mucho más allá de lo que imaginamos. Los animales no solo reaccionan a lo que ven u huelen, sino también a lo que sienten. Perciben nuestras emociones, nuestros miedos y tal vez nuestros últimos momentos. La idea de que un gato pudiera sentir la muerte ya no parecía tan descabellada. Tal vez no se limitaba a observar lo inevitable, sino que ofrecía un último gesto de afecto antes de despedirse. Pero a pesar de todas las explicaciones, el misterio de Óscar seguía intrigando a todos. ¿Sabía realmente cuándo alguien estaba a punto de morir? ¿O fue todo una coincidencia? Esta era una pregunta para la que nadie tenía una respuesta definitiva. Lo único que se sabía era que él seguía allí, recorriendo los pasillos, eligiendo con precisión quirúrgica a los pacientes que recibirían su compañía. Y lo que sucedió después demostró, una vez más, que su historia estaba lejos de ser una mera coincidencia. La historia de Óscar no es solo un misterio intrigante, sino un poderoso recordatorio de que los animales pueden percibir cosas que los humanos a menudo pasamos por alto. A lo largo de su vida en el hospital, demostró un comportamiento que desafiaba la lógica, desconcertaba a la ciencia y emocionaba a innumerables personas en todo el mundo. Su don para predecir la muerte de pacientes con una precisión aterradora no era solo una curiosidad, sino una prueba de que la conexión entre humanos y animales puede ir mucho más allá de lo que imaginamos. Muchos han tratado de explicar el fenómeno basándose en la ciencia, afirmando que Óscar podía detectar cambios sutiles en el cuerpo humano, como variaciones en el olfato, la temperatura o incluso la respiración de los pacientes, pero para aquellos que presenciaron su presencia en los últimos momentos de la vida de un ser querido, no era solo biología, era algo más profundo, algo espiritual, algo que trascendió lo que somos capaces de entender. Para algunas personas, Óscar era un presagio, una advertencia de que el final estaba cerca. Para otros, era un ángel silencioso, un guardián que se aseguraba de que nadie se quedara solo. Pero independientemente de cómo lo vieran cada uno, el impacto emocional de su presencia era innegable. Historias como esta nos hacen reflexionar sobre lo que realmente sabemos sobre los animales. ¿Tienen un sexto sentido?
Puedes sentir la energía a nuestro alrededor de una manera que nosotros nunca podríamos. Serían capaces de detectar cambios no solo físicos, sino también espirituales. Oscar nos demostró que los animales son mucho más que simples compañeros. Sienten, perciben y de alguna manera comprenden el mundo, de una manera que aún no hemos podido explicar. Y ahora dime, ¿te ha parecido impresionante esta historia? Si es así, entonces no puedes perderte el próximo misterio que he preparado para ti. Si este gato fue capaz de predecir la muerte, imagínate lo que hizo otro felino para salvar a toda una familia de un desastre inminente. La historia que escucharás a continuación es aún más increíble y te pondrá la piel de gallina. Así que no te vayas de aquí. Haz clic ahora en el siguiente vídeo y descubre cómo los gatos pueden ser verdaderos héroes silenciosos. Y antes de que te vayas, deja tu like si esta historia te sorprendió. Su apoyo ayuda mucho al canal y me motiva a traer más historias fascinantes como esta. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que los animales tienen un sexto sentido? ¿Alguna vez has presenciado algo similar con tu mascota? Comenta a continuación. Me encanta leer tus historias y quién sabe si tu experiencia no aparecerá en el próximo video. Y no lo olvides, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún misterio del mundo animal. Nos vemos en el próximo video y créeme, no querrás perderte esta próxima historia. Nos vemos allí.